Saludos a todos, mi nombre es Shekina Campos y hoy les estaré hablando sobre las ventajas y desventajas de las plantas nucleares para generar energía. A modo de introducción, vamos a explicar lo que es una planta nuclear. Una planta nuclear, como podemos observar en la imagen, es básicamente una fábrica. Esta fábrica utiliza un proceso llamado fisión nuclear, que es un proceso en el cual los átomos se dividen y eso produce una gran cantidad de calor que luego es transformada en energía eléctrica. Los inicios de estas plantas nucleares surgieron debido a la necesidad, ¿verdad?, de las personas a no depender tanto de los combustibles fósiles, de esos recursos naturales que obviamente se agotan. Así que para dejar de depender tanto de esos recursos naturales, se inventaron estas plantas nucleares que no las utilizan, sino que utilizan el proceso ya mencionado que es la fisión nuclear. Antes de ver las partes de una planta nuclear, vamos a entender un poco mejor cómo funciona. Primero, en una planta nuclear, la energía se produce mediante la fisión nuclear en el reactor. O sea, la planta nuclear, ¿verdad? Tiene una parte que la vamos a ver más adelante. Esa parte se llama el reactor. Ahí es donde ocurre esa fisión nuclear. Ahí es donde se produce esa energía, o sea, ese calor. Número 2. Ese calor que se produce en el reactor se usa para calentar agua y generar vapor a alta presión. Una vez el reactor comienza a producir energía, comienza a producir calor, el agua se inserta, ¿verdad?, a través de unas tuberías y se calienta. Al calentarse, esa agua se convierte en vapor. Ese vapor se va pasando a través de unas tuberías y se va pasando a alta presión. Esa presión de vapor hace girar unas turbinas que están conectadas a un generador eléctrico y así es que se produce la electricidad, ¿verdad? Finalmente, ese vapor se enfría en un condensador. O sea, luego de que ese vapor pasa por las turbinas, vuelve otra vez, regresa y lo pasan por un condensador que lo que hace es que vuelve a convertir ese vapor en agua. Y esa agua nuevamente la pasan hacia el reactor para volver a ser calentada y así el proceso se repite de forma continua. Vamos a ver cada una de las partes que componen una planta nuclear. Comenzamos con el número 15, que es este tubo en forma vertical. Este es el reactor. Aquí es donde ocurre ese proceso de fisión nuclear, donde los átomos son separados y se produce gran cantidad de calor. Toda esta tubería que podemos observar aquí, cada una tiene su propia función. Por ejemplo, uno de estos tubos es el que inserta el líquido refrigerante para que ese reactor no se sobrecaliente. Por otro tubo se inserta el agua que va a ser calentada por el reactor y por otro tubo entonces sale esa agua en forma de vapor a alta presión. Una vez ese vapor sale del reactor, entra a lo que serían las turbinas. Ese vapor comienza a mover esas turbinas a altas velocidades y aquí junto con esas turbinas está el generador eléctrico. Una vez las turbinas comienzan a moverse, con ese generador eléctrico convierte esa energía en electricidad. Luego esa electricidad sale y entra a lo que sería el transformador, que lo que hace es que le sube el voltaje. Luego, esa electricidad ya a alto voltaje es transferida a diferentes puntos a través de las líneas de transporte de energía eléctrica. Luego, después de que ese vapor sale de las turbinas, entra de nuevo a lo que sería el condensador. Ese condensador toma todo ese vapor y lo vuelve a convertir en agua. Vuelve otra vez y lo trae a lo que sería el reactor, donde esa agua es calentada nuevamente. Y así el ciclo sigue continuamente. Las plantas nucleares se han convertido en una parte muy importante del sistema eléctrico en muchos países, ya que pueden producir grandes cantidades de electricidad
por largos periodos de tiempo, así que son bien confiables. Por ejemplo, tenemos aquí la planta de Japón. Esta es una de las plantas más grandes del mundo. Como podemos ver aquí, tiene varios reactores y justo al lado tiene un cuerpo de agua. Si observamos bien, tanto la de Japón como la de Ucrania y la planta de Francia, estas tres tienen cuerpos de agua bien cercanos, lo cual no es casualidad, sino que estos cuerpos de agua se utilizan para enfriar los sistemas y evitar lo que es el sobrecalentamiento. En el caso de esta planta, que es la planta de Palo Verde en Estados Unidos, esta planta está ubicada en el desierto, así que no tiene ningún cuerpo de agua cercano. Ellos lo que hacen es que utilizan el agua reciclada de ciudades cercanas, agua que ya ha sido utilizada o agua de los alcantarillados. Ellos usan esa agua, la transportan y ahí dentro de esa planta la pasan por unos procesos donde esa agua es purificada para volver a ser utilizada para enfriar esos sistemas. A pesar de que las plantas nucleares tienen grandes medidas de seguridad, han ocurrido varios accidentes a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos aquí el desastre de la planta de Chernobyl en Ucrania. Este accidente fue en el 1986 y ocurrió durante una prueba de seguridad mal realizada, provocando, ¿verdad?, la explosión del reactor, como podemos ver aquí. En esta planta murieron alrededor de 30 personas inmediatamente, pero obviamente sabemos que la radiación provoca daños aún años después, así que miles de personas fueron afectadas por la radiación. Y aún 40 años después, este lugar sigue siendo totalmente inhabitable. Seguimos con la planta de Fukushima en Japón. Esto fue en el 2011. Lo que sucedió fue que hubo un gran terremoto seguido de un tsunami y eso dañó todo el sistema de refrigeración, produciendo, igual que en Ucrania, una explosión del reactor. Luego tenemos el incidente del Three Mile Island en Estados Unidos. En este caso no hubo ninguna explosión del reactor, pero sí hubo un fallo, ya que los técnicos cometieron varios errores al no saber cómo manejar el sobrecalentamiento de los reactores y tuvieron que apagarlo completamente, lo que causó gran conmoción y preocupación en la ciudad. Veamos ahora lo que son algunas de esas ventajas y desventajas de las plantas nucleares como generadores de electricidad. Como principal ventaja, tenemos que las centrales nucleares pueden producir grandes cantidades de energía, suficiente como para abastecer ciudades completas. Además, estas plantas funcionan de una manera continua, o sea que ellas no dependen del clima, ellas no dependen de ninguna otra fuente de energía, lo que significa que están constantemente generando electricidad. También estas plantas producen menos gases contaminantes en comparación con fuentes como lo son el carbón o el petróleo, lo que ayuda a reducir el impacto ambiental. Y como última ventaja, tenemos que utilizan una pequeña cantidad de combustible para generar grandes cantidades de energía. Esto hace que las plantas nucleares sean bastante eficientes. Pasamos ahora con lo que serían las desventajas. Una de las principales desventajas es el riesgo de accidentes, que aunque no son frecuentes pueden tener consecuencias muy graves como lo vimos en el caso de la planta de Chernóbil en Ucrania. Además, estas plantas producen desechos radiactivos que son peligrosos y deben ser almacenados cuidadosamente durante muchos años. También requieren una gran inversión para su construcción y mantenimiento, lo que puede ser un problema económico. Por último, por última desventaja, los efectos de la radiación pueden durar mucho tiempo, lo que presenta un riesgo para el medio ambiente y la salud. De igual manera, también lo vimos en el caso del accidente de Chernóbil, que ocurrió esa explosión en el reactor y aún, a pesar de que ya han pasado 40 años, ese lugar sigue siendo totalmente inhabitable. En conclusión,
Las centrales nucleares son una fuente de energía muy importante, ya que permiten producir grandes cantidades de electricidad de manera constante y eficiente. Sin embargo, también presentan riesgos como los accidentes y los desechos radiactivos, que pueden tener consecuencias graves a largo plazo. En mi opinión, yo considero que las plantas nucleares son realmente una muy buena opción, ¿verdad? Si se utilizan de manera responsable, pero yo creo que con los avances tecnológicos que han surgido en estos últimos tiempos, se pueden controlar bastante esos accidentes y aprovechar al máximo esos beneficios sin tener que afectar al medio ambiente ni a las personas. Así que, en mi opinión, yo creo que sí son un excelente recurso y obviamente no tenemos que estar dependiendo tanto de otros recursos naturales como lo son pues, el petróleo, el carbón, etcétera. Así que, en mi opinión, son una muy buena opción. Y hasta aquí esta presentación y muchas gracias por su atención.